En esta lección veremos unas consideraciones sobre el conflicto entre la fe y la razón de Tomás de Aquino, o conocido por los católicos como Santo Tomás, quien fue una figura fundamental para la Iglesia Católica y muy representativa e importante para la Edad Media en general. Brevemente, valga señalar que la obra de Tomás de Aquino es amplísima, por lo que no haremos claramente un estudio exhaustivo de su obra, sino que nos limitaremos al asunto de la fe y la razón. Este conflicto en el que Tomás de Aquino se mete y planea poner un fin al asunto es algo que data del año 1000 aproximadamente, con Anselmo de Canterbury, que el mismo Anselmo se inmiscuye en este asunto. Básicamente el asunto consiste en plantear en que si la fe y la razón pueden coexistir, o bien una debe dominar a la otra, o en su caso una solamente existir. Como les digo, este asunto viene desde el año 1000 y Tomás de Aquino, cerca del año 1200, trata de finalmente poner un cote a este asunto. ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino lo que va a ver es que el asunto de la fe y la razón lo que entraña es si la fe y la razón son necesarias para la vida. Entonces Tomás de Aquino va a tomar este conflicto que venía desde el año 1000 y va a replantearlo de la manera en que el asunto no es tanto que la fe y la razón peleen entre sí, sino que tantas las dos son necesarias para la vida. Tomás de Aquino deja ver que este asunto se agudiza porque fe tendría a ser sinónimo de Biblia, es decir, entonces, ¿acaso basta solo la Biblia para la vida? Varios creyentes pues dirían que sí, como fue el caso de San Anselmo, que él creía que la Biblia podía ser suficiente con alguna que otra ayudita de la filosofía. La razón, por su parte, tendría a ser sinónimo de filosofía. Y en el caso concreto de Tomás de Aquino, la filosofía era casi equivalente a Aristóteles. Entonces, en otras palabras, ¿acaso es suficiente Aristóteles para la vida? Visto así, básicamente el conflicto, como lo está entendiendo Tomás de Aquino, se entiende quién domina, la Biblia o Aristóteles. Claramente se puede entender el afán o la peligrosidad que hay en el asunto, y de ahí que Tomás de Aquino quisiera plantear una postura definitiva, porque está poniendo a pelear dos autoridades, la Biblia en la cuestión religiosa y Aristóteles en la parte filosófica, y no es que cada uno se mantuviera en su área, sino que el conflicto se había agudizado en que habían algunos que decían que Aristóteles debía gobernar, otros que la Biblia debía gobernar. Entonces Tomás de Aquino trata aquí de dar una postura al respecto. La postura que va a dar Tomás de Aquino va a ser bastante simple. Él va a decir que ninguna de las dos tiene por qué estar por encima de la otra, ya que ambas pueden coexistir debido a que cada una trata asuntos distintos y de diferente manera. Para Tomás de Aquino, la fe se justifica porque proviene de la revelación de Dios, es decir, de la Biblia, por lo que no habría por qué objetar su importancia. Es decir, la fe es importante para la vida porque está fundamentada en la Biblia, y ya con eso es más que importante, no hace falta justificarlo al respecto. Dios inspiró la Biblia y en ella nos muestra la importancia de tener fe. Entonces, en este punto, para Tomás, no hay por qué justificar más allá la fe. La fe es importante porque Dios nos la ha dado. En cuanto a la razón, Tomás de Aquino lo va a justificar de la siguiente manera. Él va a ver que el ser humano tiene la capacidad de pensar porque así lo creó Dios, a su imagen y semejanza. Consiguientemente, la razón es producto de Dios, por lo que no habría por qué despreciar a la razón, ya que proviene de Dios. Entonces, Tomás de Aquino abre el portillo y señala que la razón que poseemos los seres humanos se debe a que Dios nos la creó indirectamente. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, se asume que Dios también posee racionalidad. ¿Por qué? Porque si el ser humano es racional y este está creado a la imagen de Dios, por conclusión, entonces Dios tiene que ser un ser racional y no puede ver con malos ojos la razón. Entonces, desde este punto de vista, la fe y la razón son igualmente de válidas para Tomás de Aquino. De esta manera, el ser humano conoce dos maneras: a través de la fe y a través de la razón. ¿Cómo conoce a través de la fe?
al creer en los dogmas, creencias, leyes y demás cuestiones que indique la Iglesia, conoce los contenidos de esas cosas. Por ejemplo, una persona a través de la fe va a creer en el dogma de la Trinidad, por tanto va a conocer lo que dice el dogma de la Trinidad. Pero también puede creer a través de la razón, mediante la observación y la investigación, que le va a permitir conocer las cosas naturales. Para Tomás de Aquino no habría problema. ¿Por qué? Porque la filosofía y de manera general la razón nos muestra cómo funciona la naturaleza, por ejemplo. Pero la fe nos muestra que fue Dios quien creó la naturaleza. Entonces no debería haber ningún problema. Para Tomás de Aquino, mientras la fe pide creer para saber, lo que antes veíamos, yo creo en el dogma y ahora luego sé el contenido de ese dogma, Tomás va a subrayar que también se puede conocer para creer. Voy a investigar para creer lo que estoy viendo gracias a mi investigación. Ahora bien, Tomás de Aquino nos había planteado que una cosa remite a la otra y la otra, pues valga la redundancia, a la otra. La fe es para unas cuestiones y la razón para otra, por lo que no debería haber conflicto. Pero en caso de darse algún conflicto en que mediante la razón se encontrase algo que contraviniese a la fe, se suponía que había que darle la primacía a la fe, algo que hubiera hecho cualquier cristiano en la época. Por ejemplo, si Aristóteles decía que el mundo era eterno, habría que descartarlo porque la Biblia dice lo contrario. No obstante, el problema era que Tomás de Aquino ofrecía una argumentación que retorcía mucho los textos, interpretándolos de tal manera que lograba decir que tanto Aristóteles como la Biblia tenían certeza. Por ejemplo, en el asunto anterior, es evidente que la Biblia jamás podría estar en común acuerdo con la idea de Aristóteles de que el mundo es eterno. Entonces Tomás de Aquino argumentó que Aristóteles tenía razón en el siguiente sentido: Dios, al ser eterno, tiene ideas que igualmente son eternas, porque Dios no puede tener nada que no sea eterno. Entonces Dios desde una eternidad siempre ha tenido la idea de mundo en su cabeza. Entonces la idea de mundo es eterna. No obstante, la creación fue a partir de un momento. Entonces Tomás de Aquino diría: ven, Aristóteles tenía razón, nada más que pues no lo supo expresar bien. Entonces la idea de que el mundo es eterno es cierta en cuanto a idea, a pesar de que materialmente haya sido creada. Por esta razón, Tomás de Aquino fue por un tiempo, aproximadamente unos 200 años, mal visto por algunos grupos, porque claramente tendía a darle el favor a Aristóteles, a pesar de que estuviera en clara contradicción con la Biblia. No obstante, 200 años después la Iglesia lo canoniza y lo convierte en un santo. Entonces sus posturas y consideraciones sobre Aristóteles pasan a ser parte de la Iglesia católica. De la importancia que tiene Tomás de Aquino, sistematiza mucho conocimiento de la época, y en nuestro caso concreto va a plantear que la fe y la razón, la Biblia y Aristóteles, son igualmente válidas. Y con ello damos por finalizada la lección sobre Tomás de Aquino. Que tengan bonito día.